noche ya tapó el sol, solo comparo. 8 horas 10 minutos, seguimos con más punto de partida y estamos ahora en comunicación con Pablo Basel, que es abogado especializado en derechos humanos, fue subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y es uno de los abogados querellantes en las causas por torturas en la guerra de Malvinas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por el llamado, un gusto estar con vos y con tu audiencia. No, gracias a usted, doctor, por aceptar la invitación y bueno, muy interesante este tema que es doloroso porque es una parte que quizás no querramos que vuelva a suceder y ni que haya sucedido en nuestra historia, pero por suerte pudo salir a la luz y está en proceso. Bueno, sí, para explicar a la audiencia, siendo secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, presenté para el colectivo de excombatientes de Malvinas de Corrientes, un colectivo muy grande en nuestra provincia. 1876 soldados correntinos fueron a la guerra de Malvinas. La película se llamaba Iluminados por el Fuego. Ahí aparece la escena de las torturas a un soldado argentino que es estaqueado por su jefe porque él tenía hambre y salió a matar una oveja para comer. Esa escena a mí me impresionó vivamente porque uno tiene que entender que la tortura está prohibida en las normas de la guerra. La guerra no se puede hacer cualquier cosa. Se puede matar a un soldado enemigo, pero si usted logra reducirlo, él tiene la obligación de atenderlo, de cuidarlo, de brindarle salud, de alimentarlo, de evitar represalias y al mismo tiempo rige la prohibición de la tortura. Imagínese, usted no puede torturar a un soldado enemigo, mucho menos puede torturar a soldados de la fuerza propia o de la tropa propia, como se dice. Esto surge desde las convenciones de Ginebra y es claro, tan claro como el agua. Sin embargo, se encontró con testimonios alarmantes a raíz de esta proyección. Efectivamente, ahí empecé a preguntar. Durante 2 años hubo que vencer el ostracismo, la desmalvinización y el silencio impuesto a los combatientes, pero logré que 23 de ellos, de los decenas y decenas de entrevistados, dieran su testimonio. Originalmente, en el año 2007, denuncié en el Juzgado Federal de Río Grande 5 casos de torturas. 15 habían sido testigos, de estos hechos. Otros tantos sufrieron la pérdida de entre el 30 y el 40% de su peso corporal, y varios me denunciaron la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, además del asesinato a otro soldado por una pelea que tuvo con su superior. Estos 23 casos originales presentados en el Juzgado Federal de Río Grande, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, es decir, era un acto de reivindicación al mismo tiempo de la soberanía argentina en Malvinas. Esos 23 testimonios originales hoy son cerca de 250. No todos como víctimas, una parte como víctimas, otros como testigos y otros en doble condición de víctimas y testigos. Esa causa lleva 18 años en sede judicial, está desde hace 4 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además hay una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado Nacional ha vulnerado el derecho de los soldados en 3 momentos. Cuando los torturó en 1982, cuando ocultó estos datos entre el 82 y el año que yo presenté la denuncia, en el 2007, y hoy cuando a 18 años de conocerse la denuncia, con tantos testimonios, no hay acceso a la justicia, ¿no? Entonces, esta es la causa. 250 soldados dan cuenta de la gravedad de estos hechos, que nos ofende a todos, ¿no? Uno jamás imaginaría que soldados con 18 años, no profesionales,
a veces mal armados, a veces mal equipados, a veces mal entrenados, a veces mal alimentados y a veces torturados, sufrieron esto, ¿no? Entonces, nos parece que es una demanda legítima de justicia por la cual seguimos instando, seguimos luchando y seguimos exigiendo justicia. Se podría pensar también como una continuidad de los crímenes de la dictadura, porque era un gobierno de facto entonces eso se extendió también al teatro de operaciones contra los propios de la tropa. Mire, ese fundamento que usted dice es el que a mí me permite pensar que son crímenes de lesa humanidad, porque no hubo diferencia entre el trato que la dictadura dio a los argentinos en el territorio continental de los argentinos en el territorio insular de Malvinas, ¿no? Ujú. Recuerda además que allí importantes y nefastos personajes de la dictadura tuvieron actuación militar en Malvinas. Por ejemplo, el ejemplo típico es Astiz, ¿no? Ujú. Que tiró al mar a las monjas francesas y a las madres de Plaza de Mayo y después se rindió cobardemente en las Islas Georgia. Entonces, también hay que tener presente que las Fuerzas Armadas Argentinas durante todo el siglo XX vivieron un proceso de desprofesionalización y de politización porque tenían mucha experiencia en interrumpir gobiernos civiles democráticamente electos, asumir el nombre de todo el pueblo argentino, el control del país, y eso lo llevó a alejarse de su mirada profesional, ¿no? Estaban más preparados para pelear por gabinetes, por embajadas, por gobernaciones, que por aprender las últimas modalidades bélicas, ¿no? Además de todas las internas que siempre hubo durante el siglo XX y seguramente debe seguir existiendo entre diferentes facciones más nacionalistas, más orientadas hacia otras cuestiones geopolíticas y que eso, como usted dice, se vio también a lo largo del siglo XX. Sí, eh, nuestra causa hasta el momento ha fracasado en la idea de obtener justicia, lamentablemente, pero hemos obtenido dos cuestiones muy importantes para el derecho a la verdad del pueblo argentino. La primera es que logramos que se desclasifique el informe Rattenbach, que es un informe hecho por las propias autoridades militares para entender cómo fueron las circunstancias de la guerra. Es un informe hecho por almirantes, brigadieres y generales de altísima graduación, de gran experiencia, de titulares de cátedras en escuelas de defensa, en el Colegio Militar, Universidad de la Defensa, etcétera, en la Escuela Superior de Guerra, que dicen que Malvinas fue una aventura militar y política y piden incluso pena de muerte a quienes dispusieron la guerra y a muchos oficiales por ineptitud o por cobardía, ¿no? En especial a Galtieri. Pero, claro, varias penas de muerte que era lo que el Código de Justicia Militar previsto para aquel momento lo permitía. Y también, esto en un segundo momento, en el 2015, obtuvimos que se desclasificaran todos los secretos militares y muchos oficiales, con honestidad, dijeron: no estábamos preparados para esta guerra clásica. Ujú. A mí me prepararon para luchar en las guerras antisubversivas. Esto está de puño y letra de cada uno de los oficiales que fueron interrogados al regreso a territorio continental argentino. Entonces, esto se notó con el envío de tropas provenientes del norte con ropa de verano, o con armamento inadecuado, o con estrategias bélicas más preparadas para la Primera Guerra Mundial que para fines del siglo XX, y una serie de cuestiones militares que son importantes, que uno lo puede entender, no justificar, solo entender en el contexto de las Fuerzas Armadas del siglo XX, desprofesionalizadas y politizadas, ¿no? Así que
y en el medio quedaron nuestros soldados que tuvieron que sufrir mucho hambre. Estamos hablando de soldados correntinos que murieron de hambre o que perdieron entre un 30 y un 40% de su peso corporal en los 74 días de la guerra. Y un enseñamiento ¿No? particular con los soldados del norte o con los jóvenes del norte, porque no enviaban tampoco cualquiera a las islas. Mirá, fueron, por ejemplo, de Corrientes fueron regimientos de Mercedes, de Curuzú, de Paso de los Libres y de Montecasero, en un alto número, ¿no? Son conocidas las historias de los soldados correntinos, pero quiero decir que uno no entiende, por ejemplo, por qué no se movilizaron tropas más preparadas para el frío, ¿no? Tropas de alta montaña, con equipamiento equipado. Bueno, esto marcó uno de los problemas importantes de la guerra, que es la imposibilidad de soportar el frío y la mala alimentación. Y en el medio quedaron los soldados. Recuerdo que para mí todas las cuestiones de torturas tienen una motivación famélica. Yo me resisto a decir robo de comida cuando un soldado necesita entre 4.000 y 5.000 calorías por el estrés bélico, por el frío, por el viento antártico, por el clima húmedo, por estar viviendo en pozos de zorro, o en trincheras, en cuevas. El doble que una persona Y, común. claro, totalmente. Y necesitaba y consumía entre 800 y 1.200, ¿no? Para mí eso son cuestiones famélicas. Y la respuesta cuando un soldado se apropiaba o tomaba una lata de corned beef, un paquete de galletas, caramelos a veces, alguna feta de fiambre, era la tortura. Pero también hubo tortura por cuestiones disciplinarias y también por cuestiones de odio racial, como es el caso de los soldados judíos torturados por ser judíos, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que el pueblo argentino merece conocer la verdad y al mismo tiempo las víctimas merecen que se juzguen estos hechos constitutivos, a mi entender, de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son las principales dificultades para que esta causa prospere o avance en la justicia? Usted mencionó más de 18 años y este año le tocó a la Corte Suprema tener que bueno, explayarse un poco al respecto. La principal dificultad de avance es el propio Poder Judicial. Fíjese que cuando denunciamos estos hechos, la Justicia Federal de Río Grande consideró que eran crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Un hecho de tortura fue cometido en Comodoro Rivadavia antes de ir a Malvinas. Entonces ese caso se juzgó en Comodoro Rivadavia. Avanzó la causa, consideró que eran crímenes de lesa humanidad e incluso procesó a quien dio la orden y a quien la ejecutó. Luego la Cámara de Comodoro Rivadavia confirmó estos hechos y la Tribunal de Casación consideró que eran crímenes comunes. Eso fue en el año 2012. Luego la causa llega a la Corte Suprema y estuvo 3 años parado ahí, entre el 2012 y el 2015. Ahí ni siquiera la Corte, pese a que estuvo 3 años ahí el caso a estudio, se dignó a analizar el fondo. Simplemente resolvió por una cuestión procesal, lo que permitió a las víctimas llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el caso se reactivó a partir del 2015 y de hace 4 años, si mal no recuerdo, del 2021, la causa está nuevamente en la Corte estacionada, o sea que ya lleva casi 7 u 8 años, 7 más exactamente, en la Corte Suprema. Una causa que tiene 18 años de avance, 7 durmiendo el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se ve que la Corte Suprema tiene prioridades con algunas causas y con otras no. Claramente, claramente. Yo pongo el ejemplo, para no poner un caso tan conocido como el de recientemente Cristina de Kirchner, que la causa tuvo 45 días allí. Pongo el ejemplo de cuando
se trató cuestiones que vinculan a la familia judicial. Por ejemplo, la confirmación o no de los casos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La causa estuvo 30 días. 30 días. Para cuando se trató el caso de la ley de reforma judicial impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, la causa estuvo 30 días en la Corte, ¿no? Pareciera que cuando afecta intereses del propio Poder Judicial la cosa se mueve rápido, cuando afecta al pueblo argentino, a Juan Pueblo, a Juan soldado argentino que con 18 años defendió la patria, bueno, la cuestión allí no tiene importancia y puede esperar, ¿no? La verdad es que es lamentable que la Corte Suprema se ponga en este rol de ser obstáculo para la verdad y obstáculo para la investigación judicial. No hay explicación posible cuando uno dice tuvieron un caso 7 años sin resolverlo, ¿no? La verdad es que en cualquier lugar del mundo sería una grosería institucional total, y acá está pasando esto, ¿no? Hace 7 años la causa está en la Corte, en 2 etapas, repito, pero 7 años sin permitir verdad y justicia. Y si bien no avanzó en la justicia, sí hubo un creciente apoyo de diferentes colectivos culturales, de derechos humanos que se hicieron eco de estas denuncias, y de hecho hay producciones audiovisuales que en el último tiempo fueron premiadas en festivales internacionales. Una de esas es Las Voces del Silencio. Sí, esta es una película que se estrenó recientemente, en abril de este año. Cuenta aspectos de la investigación, toma el relato de algunas víctimas, toma el relato de algunos de los abogados, está mi testimonio como denunciante de esta causa, están algunos testimonios de víctimas importantes de estos hechos, y intenta dar alguna explicación de lo que está pasando, porque el pueblo argentino, desde el 25 de mayo de 1810, el pueblo argentino quiere saber de qué se trata. Esta fue la consigna clave por el cual la gente llenó la Plaza de Mayo en los días de la Revolución de Mayo de 1810. Entonces, el pueblo argentino quiere saber de qué se trata, y aquí tiene una película que además acaba de ser agregada a una plataforma de cine nacional como es Contar, una plataforma que valoro mucho porque reproduce todo el cine nacional y es un importante aporte a la cultura nacional y a el conocimiento de la verdad de los hechos. Así que invito a todos los argentinos a acceder a esta plataforma y a ver la película y conocer de propia mano qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando con los soldados argentinos víctimas de torturas en la Guerra de Malvinas. Que siguen esperando justicia, como usted dice, después de tantos años, y esperemos puedan recibirla pronto. Pero bueno, mientras tanto, estas piezas, esta difusión ayuda a que el pueblo tome conciencia de lo que aconteció, y también, sobre todo, quizás la principal motivación es que no vuelva a suceder. No, la tortura está prohibida en todos los sistemas jurídicos del mundo, en todos los países. Y además es un bien jurídico absoluto. Usted no puede torturar un poquito nada más. O tortura o no tortura, ¿no? Entonces, si hasta al soldado enemigo está privado de torturarlo, imagínese la grosería que significa tolerar como argentinos que nuestros soldados fueron torturados por su propio jefe. Así que esta película, que reitero, está accesible gratuitamente en las páginas de Contar, me parece que vale la pena ser vista para acompañar al reclamo de las víctimas por verdad y justicia, ¿no? Esto me parece clave.
Así que muchísimas gracias, doctor, por el contacto, por su tiempo y generosidad, y también por el compromiso con estos temas tan sensibles para todos los argentinos, porque forman parte ya de nuestra identidad nacional, y es bueno que nos acordemos no solamente por ahí con momentos de euforia, sino también ante estos hechos que muchas veces se quisieron ocultar. Así que muchas gracias por su contacto. Gracias a usted. Le agradezco el espacio y me tomo una de las últimas palabras. Es muy fácil decir el 2 de abril, che, los héroes de Malvinas, y después tenemos 364 días para olvidarnos de ellos. Me parece que esta denuncia pone aún mucho más en relieve el destacado rol de nuestros soldados, ¿no? Imaginemos el coraje, el valor cuando enfrentaron a tropas profesionales, a veces mal preparadas, a veces mal equipadas, a veces mal comidas, a veces torturadas, y aún así tuvieron un coraje y un valor y un desempeño que hasta el propio enemigo valora. Bueno, me parece que la forma de valorar la tarea de nuestros soldados es, por lo pronto, escuchar cuál es su reclamo, por lo pronto escuchar cuál es su versión de los hechos y poder acompañarlos solidariamente en su búsqueda como víctimas de verdad y justicia. Dos valores que no pueden ser privados justamente a los héroes de la patria. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a usted, doctor. Pablo Basel, abogado especializado en Derechos Humanos, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, quien nos brindaba estos testimonios valiosos sobre las causas por las torturas en la Guerra de Malvinas. Nosotros seguimos con más Punto de Partida aquí en la 104.3.